La clase, hoy cambiamos ya de unidad, ¿no? Hemos terminado la parte ya de gravimetría y tenemos el siguiente tema y unidad en sí, que sería la gravimetría, perdón, la magnetometría, ¿no? Es decir, usamos campos magnéticos. Y dentro de este uso de los campos magnéticos, eh, pues vale recordar la base del magnetismo, el electromagnetismo, que es algo que ustedes revisaron en tercer semestre, me parece, física, que son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Bueno, hay 4 ecuaciones y para lo que nos interesa no vamos a necesitar todas, mencionarlas todas. Recordar una sobre todo, que dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Esta ecuación es importante en nuestro caso porque nos recuerda o nos afirma que no existen cargas magnéticas, ¿no? A diferencia de la divergencia del campo eléctrico, que sí nos da igual a la densidad de carga eléctrica sobre la constante. Esto es, como les digo, fundamental porque ustedes van a ver que el método de magnetometría se basa en una abstracción que en principio es contraria a esta ley de aquí, ¿no? Y eso, pues, una vez más, es simplemente por la facilidad de los cálculos que necesitamos hacer, ¿no? La idea es que nosotros partimos de un elemento fundamental, que es el dipolo magnético. Entonces, todo el trabajo de la magnetometría y de la parte complementaria que veríamos, que es el campo magnético terrestre, se basa en tratar de modelar nuestro fenómeno utilizando el concepto de dipolo magnético, ¿no? Pues este es un concepto bien simple, pues nada más. La idea es que tenemos, creo que todos hemos visto un imán, sabemos que tiene un polo positivo, un polo negativo, ¿no? Entonces, por eso que le conocemos a esto como un dipolo. A partir de este dipolo, nosotros podemos tratar de caracterizar a este dipolo por una cantidad similar a lo que serían las cargas magnéticas. Entonces aquí, como les digo, hay que insistir, es un detalle puramente abstracto. Sabemos que no hay cargas magnéticas, bueno, hasta donde conocemos en la física teórica, ¿no? Y bueno, bastante de lo que ha avanzado durante un buen momento de la física teórica contemporánea, pues uno de los temas de investigación era precisamente saber si había monopolos, ¿no? En la naturaleza, si esta ecuación de Maxwell no era necesariamente cierta. Hasta donde, bueno, había algunos avances teóricos que predecían eso, ¿no? Pero no hay ninguna rastro teórico contundente ni tampoco menos todavía experimental que nos pueda decir que existen esos monopolos magnéticos. De todas maneras van a ver que nosotros vamos a usar ese concepto de monopolo
pero pues hay que tener cuidado, nada más que se trata de una abstracción, de una manera de simplificar el problema, de simplificar los cálculos. Porque sabemos que siempre los imanes siempre se presentan en forma de un dipolo, ¿no? Parte de la naturaleza misma, ¿no? Fundamentalmente la naturaleza es así. Seguramente si hay más investigación en ese punto podremos llegar a algo más profundo, a la explicación de por qué no podemos tener monopolos magnéticos tal como tenemos cargas eléctricas separadas, ¿no? Bueno, les digo, todavía hay investigación sobre ese tema, pero por el momento sabemos que eso no es posible en la naturaleza. Entonces, este concepto del dipolo me permite simplificar mi fuerza utilizando para la fuerza magnética esta constante, ¿no? Todo esto es mu sub 0, 4pi, mu sub r, pues es una constante. Y voy a poner una forma de fuerza bastante similar a la que sería la fuerza electrostática de Coulomb o la fuerza gravitacional de Newton, ¿no? Siempre tienen toda esta dependencia del cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia y el producto de dos eh, monopolos que podríamos considerar, ¿no? Sabemos que M1, M2, pues una vez más, este es un planteamiento exclusivamente teórico, pero vamos a ver que nos permite simplificar mucho lo que queremos hacer específicamente para la aplicación de esto al campo geofísico, ¿no? Nuevamente, dentro de otros campos, seguramente esta aproximación desde los dipolos, monopolos, no sea la más adecuada. Digo, es porque desde la geofísica es la aproximación que más facilita los cálculos, eso es todo, ¿no? Bueno, ahí hay unas dos constantes, U sub 0 y U sub r. U sub 0 es la permeabilidad. Del vacío. Y el U sub r, la permeabilidad magnética relativa. Una vez más, nosotros vamos a ver que por separado esas constantes pues no nos interesan tanto. Todo ese número, U sub 0, 4pi, U sub r, es una constante, que es la que vamos nosotros a necesitar. La cuestión ahí más bien es insistir nada más que esto que representa, pues representa cómo se transmite el campo magnético, ¿no? Entonces, este mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, y ustedes ven que no, no necesariamente es 1, ¿no? O sea, que se transmite, tiene un valor que obviamente es muy pequeño, y la otra obviamente es la permeabilidad relativa, es decir, los medios que estén, por los que esté atravesando ese campo magnético, ¿no? Y ahí sí, pues bueno, es mucho más, el campo magnético es mucho más complicado porque, pues, dependiendo de los medios y materiales que nosotros tengamos, podemos tener distintos comportamientos de esos materiales. De lo que conozco de su sílabo de física 3, yo sé que ustedes han revisado, tienen una idea básica de que existen tres tipos de materiales, ¿no? O tres tipos de reacciones de los elementos materiales al campo magnético. El más común es lo que se conoce como paramagnético, es decir, que si nosotros acercamos un imán a ese tipo de material, se va a magnetizar, pero muy levemente, ¿no? Ocurre con la mayor parte de metales. Luego tenemos el diamagnético, ¿sí? En el cual nosotros acercamos un imán y ese elemento se magnetiza en forma inversa, ¿no?
al campo que estamos poniendo. Y finalmente, el que es el más usado y es el que es más común, ¿no? Que es el ferromagnético, ¿no? Que, como estos imanes tienen, pues obviamente la superficie de acá es una lámina, tiene como base el hierro, y ese es un comportamiento ferromagnético. Bueno, se conoce ferromagnético porque originalmente se detectó que es el hierro el que tiene este tipo de propiedades, ¿no? El que una vez que nosotros aplicamos un campo magnético, ese material se magnetiza con bastante intensidad, ¿no? Y esto, como les digo, pues va a hacer que muchas de las mediciones magnéticas que hagamos sobre el medio geofísico también dependan del comportamiento de estos materiales. Sin embargo, no tienen que ver tanto por ahí las aplicaciones, ¿no? Porque eh, una aplicación simple de este método, por ejemplo, son los detectores de metales, ¿no? Es como hasta de juguete que ustedes pueden probar para encontrar metales, sobre todo ferrosos, a muy pocos centímetros del suelo, ¿no? Utilizan esta propiedad, ¿no es cierto?, del ferromagnetismo, de detectar exclusivamente ese tipo de materiales. Pero una vez más, no tienen que pensar que esa es la vía principal, porque lo que nosotros necesitamos es detectar varios tipos de minerales, ¿no? Y vamos a ver que eh, este método de entrada de por sí no nos va a informar directamente sobre el tipo de mineral, de material que está ahí, sino más bien nos va a dar una idea sobre la posición, ¿no? Sobre la profundidad. Y obviamente es muy interesante, sobre todo en el caso de los yacimientos minerales metálicos, ¿cierto? Porque sabemos que son los que más van a reaccionar. Aunque también es muy usado en otras técnicas, como por ejemplo la arqueología, ¿no? La arqueología tiene muchos rastros metálicos. Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? ¿Para qué se utiliza este método? ¿No? Obviamente puede servir para detectar varios tipos de materiales, pero generalmente cuando pensamos en las aplicaciones, pues pensamos que vamos a buscar necesariamente yacimientos o trazas de materiales metálicos, ¿no? Aunque igual sabemos que esos minerales metálicos no necesariamente van a estar en forma metálica en la naturaleza, van a estar recombinados con otros elementos. Eh, de todas maneras, como les digo, es un método que se emplea sobre todo por la precisión que podemos obtener de él. Esa es la ventaja de este método. Recuerden que yo les había mostrado un paper la vez anterior sobre un método sobre unas mediciones magnetométricas, ¿no? Que eso era para petróleo y gas, ¿no? Petroecuador, que habían hecho sobre toda la parte de la costa, aerotransportada además. Entonces, obviamente, a esas escalas también la magnetometría tiene relación con otros materiales que originalmente pensaremos nosotros no son magnéticos de por sí, ¿no? Pues para tener una idea, o sea, como les digo, podemos ver cualquier otro paper al respecto, pero dado que este es uno de los últimos experimentos que se ha hecho aquí, en la parte del Ecuador, sobre magnetometría, a una escala media, no, ¿verdad? No estamos buscando una escala pequeña, sino una escala media. Entonces vale la pena al menos ver qué es lo que se mide ahí, ¿no? Entonces recuerden que habíamos visto las imágenes de la gravimetría. Uh, Pero pues, insisto, esto, para que vean, es lo importante es entender que son técnicas que se utilizan, cómo se utilizan. Son, insisto, ¿no? Es un experimento realizado entre Petroecuador y la compañía de petróleos china Sinopec, ¿no? Son los datos. Bueno, aquí obviamente la utilización de estos datos, pues es, ¿para qué se está utilizando? Pues bueno, es para cuestiones geodinámicas, ¿no? Pero lo que queremos ver un poco es más bien cómo, qué se obtiene, qué se ve con esto, ¿no? Entonces, esto era la parte gravimétrica, ¿se acuerdan que vimos la vez anterior? Y
veamos, si ven, este sería el mapeo magnetométrico. Entonces, ustedes pueden ver a grandes rasgos, pues obviamente hay unas estructuras que van resaltando, ¿no? Pero igual pueden darse cuenta de que hay mucho mayor detalle, ¿no? En la magnetometría en relación a lo que podemos obtener con gravimetría, ¿no? Entonces, si ven acá está, ¿no? Lo que dice el polo reducido en, al menos detengamos esto, el valor, ¿no? Nanoteslas, ¿no? Entonces, los valores de campo magnético, generalmente, igual que en el otro se ponían los valores del campo eléctrico, del campo gravitatorio, que es la aceleración de la gravedad. En este caso estamos presentando valores de campo magnético, que se miden en nanoteslas, ¿sí? NT. Aquí obviamente la idea de esto es que sí permite confirmar, además de estas estructuras que están buscando en este paper, que son estas estructuras de la cordillera Chongón-Colonche, ¿no? Que está acá, que separa la cuenca sedimentaria de Manabí de la cuenca sedimentaria Progreso. Y bueno, algunos otros detalles, como por ejemplo, ¿no? Aquí esta estructura que se corresponde aparentemente con esta falla interesante de la corteza. Entonces, eso, como les digo, pues para tener una idea de lo que se puede ver con este tipo de mapeos. Entonces, obviamente vemos la escala, ¿no? Aquí es prácticamente toda la costa centro-norte del Ecuador, Esmeraldas, Manabí, Guayas, que ha sido cubierta por este mapeo. No les digo, el objetivo inicial de este experimento es buscar hidrocarburos, ¿no? Petróleo y gas. Aunque, bueno, aquí se aplique para otras cuestiones más bien cercanas a la geomorfología y a la geodinámica, ¿no? Entonces, para tener una idea, como les digo, verán, el paper es de finales justo del año pasado, ¿no? Creo que en diciembre, publicado 16 de noviembre del 2020, ¿no? Pues, bueno, ya les había conversado algo de los autores, ¿no? Son personas que están ahí, ¿no? Entonces, hay varias personas que ustedes pueden ver, son correspondientes si ven en la mayor parte de zonas, pues pueden ver que tienen afiliaciones extranjeras, pero para tener una idea también de quién está haciendo eso, es lo importante. Entonces, el autor principal pues, tiene una afiliación de la Politécnica Litoral, Escuela Politécnica Litoral. Pueden ver ahí autores, ¿no? Como Diego Barba, que es obviamente de Petroamazonas, ¿no? Y Hernández, que obviamente es de José Hernández desde la Politécnica Nacional, ¿no? Entonces, ahora también hay otro artículo anterior de magnetometría, parece que vale la pena también mostrarles, que también tiene las dos, ¿no? Componentes, magnetometría y, eh, y gravimetría. Nada más que este es del 2018, ¿no? Entonces la idea, si ven, por eso es interesante la investigación, pues uno cuando se entera de esto es porque, bueno, trata de estar permanentemente al tanto de estas experiencias porque son temas relacionados a lo que yo hago con investigación. Obviamente yo no utilizo estas técnicas directamente, sino la tomografía sísmica, pero la idea es comparar, ¿no? Entre las diversas técnicas. Entonces, por ejemplo, si ven, ¿no? Aquí está este otro, es Tamay, de apellido Tamay, no recuerdo el nombre, pero él es de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿no? Entonces, ellos tienen unos experimentos magnetométricos a mayor escala. Si ven, esta es en gravimetría. Ya lo veríamos la vez anterior, ¿no? O sea, podríamos, pero ahorita como estamos más a nivel de magnetometría, pues si ven aquí la diferencia, ¿eh? Pues si ven la anomalía magnética, ¿no? Entonces presentan a escala, si ven prácticamente de continental, ¿no? O sea, mediciones satelitales.
Una vez más, ¿sí? Anomalía magnética en nanoteslas. Entonces, esta anomalía, ¿qué quiere decir? Pues obviamente va a ser la desviación del campo magnético respecto a un campo estándar, ¿no? Que sería el campo magnético terrestre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí pueden ver es mucho mayor la escala, ¿no? De lo que se presenta, aunque ellos también sí hacen un experimento a una escala más pequeña, ¿no? Parece que lo presentan aquí. No, no, perdón. Simplemente todas estas si ven son anomalías de Bouguer, ¿no? Anomalías de Bouguer son anomalías gravimétricas. Entonces, a ellos les interesa presentar pues a nivel eh, de país y luego pues hacer unas cuestiones específicas, ¿no? Aquí a nivel de Loja. Pero pues eso nos da una idea de las personas que están trabajando a nivel del Ecuador con estas técnicas, ¿no? Y y la otra idea ahí es que, bueno, este es un nivel, ustedes pueden ver, a nivel regional, ¿no es cierto? Pero también hay a nivel local, por ejemplo, aquí mismo en ICAM, eh, quien ha hecho experiencias de magnetometría es eh, María Soledad Solórzano, ¿no? En la parte de, de arqueología, ¿sí? Eh, no he visto que se haya presentado resultados, pues obviamente lo han hecho con eh, los equipos y técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? El Instituto de Patrimonio Cultural, que es un instituto de investigación que estudia arqueología, tiene estas técnicas, ¿no? Tiene los magnetómetros para hacer ese tipo de medidas. Entonces, con eso, pues ya se hace a una escala mucho más pequeña. Entonces, yo les voy a mostrar unos resultados iniciales, o más bien unos resultados, unos ejemplos, para que vean un poco a otra escala más pequeña, que es lo que se ve, ¿no? Están mostrando en escala regional, escala de país, y otra escala ya más pequeña, que es la que puede ser que les interese a ustedes, ¿no? Más directamente, sobre todo en el tema de prospección, ¿no? Si es que, bueno, es el interés. Una vez más, las técnicas prospectivas pueden servir tanto para la prospección de recursos no renovables como también renovables o para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, pues la idea una vez más aquí, si ven, es que nosotros no podemos centrarnos necesariamente en la aplicación, lo que necesitamos que entiendan es un poco las cuestiones básicas de los puntos de partida de donde se podría en un futuro ustedes desarrollar estas técnicas, ¿no? De todas maneras, estos gravímetros no son aparatos que sean muy asequibles, ¿no? Las instituciones que las tienen, pues obviamente han hecho una adquisición. Eh, en este caso de la Universidad de Loja, pues son aparatos españoles, y en el caso del otro experimento, pues son aparatos chinos, ¿no? De la compañía de petróleos china, Sinopec, ¿no? Para esa escala de investigación, ¿cierto? De todas maneras, les digo, no quita que nosotros podamos conocer, una vez más, que es nuestro objetivo en estas clases, ¿no? En esta parte de las bases que podemos hacer. Y bueno, en la parte práctica, eh, siempre esperaremos la posibilidad de hacerlo con la parte sísmica, ¿no? Entonces, de todas maneras, van a ver que igual que sucedió con el ejercicio de gravimetría, ¿sí? Que es la parte del geoide, que es algo evidentemente práctico, o sea, cómo determinamos las alturas. Como siempre, no he revisado todavía el ejercicio, espero que les haya ido bien por manera de subir y todo el formato. Eh, pero pueden ver que hicieron bien, seguramente se dieron cuenta de que era muy pequeña la diferencia, ¿no? Básicamente cae en el orden de los centímetros, me parece, para estas latitudes, ¿cierto? Entonces, eso que nos da a entender que nosotros una aplicación práctica de la gravimetría quiere decir que para las latitudes en que nosotros trabajamos, utilizar el elipsoide o el geoide
a distancias de centímetros nosotros no trabajamos, no necesitamos esa precisión. Entonces, estudiamos formaciones, yacimientos, que tengamos precisión en el orden de los metros, es más que suficiente, ¿no? Entonces, es una muy buena aproximación. ¿Por qué? Porque trabajar con el elipsoide es mucho más fácil que trabajar con el geoide, que es una ecuación mucho más complicada, ¿no? Entonces, es una aplicación práctica que podemos nosotros verlo. Y más o menos eso vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer una aplicación a nivel del campo magnético terrestre, que es igual a la base de la magnetometría, porque antes de pasar a estudiar las anomalías magnéticas que puedan presentarse, pues hay que determinar correctamente el campo magnético terrestre. Entonces, teníamos esto de la fuerza, y a partir de la fuerza, recuerden, nosotros podemos, porque generalmente cuando comienzan a hacer física, recuerden, la primera magnitud más fácil de estudiar es la fuerza, ¿no? Luego, pues introducimos los campos, y luego, al menos en este curso, vamos a mostrar siempre de que la idea siempre es reemplazar esos campos con potenciales. ¿Por qué? Porque los potenciales son cantidades escalares más fáciles de trabajar, ¿no? Que trabajar con vectores que son campos. Y podemos pasar del potencial al campo simplemente haciendo una derivada parcial, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí. Si esa era la fuerza, yo puedo definir un campo magnético que aquí sí generalmente lo solemos representar con la letra B, que es U sub 0, 4pi, todo está constante, ¿no? M sobre R cuadrado. Obviamente esto es una cantidad vectorial, yo no le he puesto como vector. Lo que necesitamos aquí es llegar a un potencial que lo vamos a simbolizar con esta letra griega phi mayúscula. Bueno, es la constante U sub 0, 4pi UR sobre o por MR. Lo importante aquí es, como siempre, que vamos a necesitar el campo. La fuerza, no. La fuerza es más algo mecánico. Pero ustedes ven que para el campo, porque acá puedo considerar, no digo M1 y M2 forman parte del mismo imán, ¿no? Pero este campo, si ven, está generado por un solo M, un solo monopolo. Entonces estoy utilizando, pasando del concepto de dipolo al concepto de monopolo. Entonces, como decía, la fuerza no nos interesa demasiado en la prospección y en la medida de geofísica. Lo que nos va a interesar siempre son los campos. O sea, el campo que genera las ondas sísmicas, por ejemplo, el campo gravitatorio, que es la aceleración de la gravedad, y el campo magnético, ¿no? El campo magnético B. Entonces, para recordar un poco, B se mide en teslas. Entonces, tal como vieron en el paper que les mostré, y generalmente ya en todos los papers, se utiliza la notación de Tesla, ¿no? Perdón, las unidades de Teslas. Hay otras unidades como los Gauss, ¿no? Los gamas también. Hay muchos equipos que vienen en Gauss, otros en gamas. La idea siempre es pasar a esta, que es las unidades del sistema internacional, ¿no? Que como les digo, ya debieron haberlo revisado un poco en el tercer semestre, pero de todas maneras, hay otra. Entonces, ¿no? La notación es una T mayúscula para los Teslas. Pero de todas maneras, sí hay muchos aparatos todavía que traen medidas en Gauss, que es otra unidad. En este caso, un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Teslas. Este Gauss, utilizando la G mayúscula, que no hay que confundir con la
constante gravitatoria. Es importante, ¿por qué? Porque esto viene de los experimentos que hizo Friedrich Gauss, que es matemático, pero también hacía bastante física. Los 10 a la menos 4 teslas es un poco el orden de variación de los imanes que se pueden manipular. Entonces, como esto, ¿no? Por aquí para poner los anuncios. ¿Bien? Entonces, para tener una idea de cuánto es un Tesla, ¿no? Entonces, no es exactamente un Gauss, perdón, esto, pero es el orden que nos interesa. 10 a la menos 4 Teslas son este orden de variación de los imanes. Obviamente, si por ahí han manipulado los imanes de neodimio, que son los discos duros de las computadoras, pues esos ya tienen unos órdenes ya mucho más importantes que 10 a la menos 4, ¿no? Algunos pueden llegar a las décimas de Tesla, ¿no? Para que vean, son imanes mucho más potentes, que son los que podemos tener a mano por ahí, ¿no? Si nos tenemos oportunidad de manipular esos imanes que, si ven a ese orden de magnetismo, pues ya pueden ser hasta peligrosos, ¿no? Porque pueden chocar muy fuerte, ¿no? Si no se manipula con cuidado, pueden lastimar sobre todo. Pero les digo, están en los discos duros, ¿no? En los discos duros tradicionales, ¿no? Bueno, discos duros de estado sólido que tienen la mayoría de computadoras, bueno, los que vienen últimamente, ya no los tienen, ¿no? Pero si van los discos de datos de las computadoras, han podido desarmar uno, a ver que hay esos imanes de neodimio, ¿no? Que son imanes hechos para mantener la estabilidad de la grabación del, de la aguja grabadora, ¿no? Cuando va grabando en el disco. Pero, si ven, más o menos para tener una idea. Entonces, por eso el Gauss es interesante porque nos da una idea de esos imanes que podemos manipular. Pero a nivel de, de la geofísica, esta unidad es muy grande, porque lo que vamos a necesitar son unidades que estén en el orden de la variación del campo magnético. Y en el caso, existe otra unidad que se llaman los gamas, donde un gamma es igual a 10 a la menos 5 Gauss, y con el menos 5 y el menos 4 es 10 a la menos 9 teslas. Entonces, si ustedes vieron, ¿se acuerdan? Hace un rato, el paper que les mostré, ¿no? Estaba la unidad que estaba puesta ahí, era nanoteslas. Valor de ese de ahí, ¿no? Microteslas serían 10 a la menos 6. Entonces, lo que se mide en geofísica está en el orden de acá. Nanoteslas. Y a veces eso viene, como les digo, los equipos de magnetometría, de hecho en este que trajeron la gente de Patrimonio Cultural, estaba en esta escala, ¿no? En gamas, ¿no? Directamente en gamas, ¿no? Entonces, tener presente estas, estas relaciones, ¿no? Más o menos estos son los nanoteslas. Estamos en el orden 10 a la menos 9, son los nanoteslas. Son las variaciones del orden de variación que vamos a esperar en una medida magnetométrica en geofísica. En otros campos, como les digo, habrá otros órdenes de variación. Entonces, ustedes ven, ¿no? Varios órdenes de... bueno, los imanes que tal vez más alguna vez han visto las máquinas de resonancia magnética en los hospitales, y sacarse todas las cuestiones metálicas. Esos ya generan campos magnéticos de más de un Tesla, ¿no? Pues son muy intensos. Por eso, pues, en alguna cuestión metálica es pues, muy peligrosa, ¿no? Sobre todo algo que tenga materiales ferromagnéticos. Pero bueno, no es tan común, ¿no? Mucha resonancia magnética nuclear, pero digo, magnética, sí, resonancia magnética nuclear. Pero si tienen alguna vez la oportunidad de pasar por esas técnicas, pues, a ver, ¿no? Son los campos magnéticos más intensos que tenemos. Y ahí, pues, se pueden generar cada vez campos más altos, ¿no? En varias cuestiones, sobre todo relacionadas con los experimentos de partículas,
campos magnéticos muy grandes para confinar las partículas, o como los últimos experimentos de obtener fusión nuclear, en la cual se necesita confinar un plasma en generar campos magnéticos muy intensos. Pero, una vez más, verán el orden que en cambio a nosotros nos interesa en geofísica, ¿no? Los nanoteslas. Entonces, como tenemos nuestro potencial de un monopolo, nosotros podemos ahora olvidarnos, si ustedes quieren, por un momento de todas estas constantes que están por acá, ¿no? Sí, pues, ¿no? Este U sub 0, 4 pi R. Porque son constantes que nosotros podemos incluirles dentro de este cálculo del monopolo. Verán que no les estoy dando una unidad todavía del monopolo, ¿no? Lo que nos interesa en realidad es el campo. El potencial en sí tampoco nos interesa directamente las unidades, porque ya van a ver que es un método de cálculo. Al final lo que vamos a necesitar siempre es el campo. Entonces podemos ahora pensar en el potencial magnético de un dipolo. Y aquí vamos a ver por qué la ventaja de trabajar con potenciales y no con campos, ¿no? Insisto, ¿no? Una vez que tenemos el potencial, nosotros podemos siempre regresar al campo derivando. Es mucho más fácil lo que al revés, ¿no? Porque siempre es más fácil derivar que integrar. Entonces, esa es una razón. El problema, como les digo, es que no vamos a medir directamente el potencial, ¿no? Es algo que nos interesa medir el potencial. Al final lo que vamos a medir siempre es el campo. Pero para llegar a saber lo que queremos medir, pues pasamos primero por este potencial. ¿Por qué? Porque obviamente, si sabemos que para un monopolo, pi es simplemente esta constante de acá, ¿verdad? Le vamos a hacer que vale 1, o le podemos poner dentro del valor de m, que todavía no hemos definido, y vamos a definir. Es una constante. Esto sería para un monopolo. En cambio, para un dipolo, lo único que tenemos que hacer, como son potenciales, pues yo simplemente puedo hacer m R1 menos m R2. Donde mi m, que está ahí, ¿sí? Sería el monopolo, y el R1, R2, las distancias a las que estoy haciendo mi medida, ¿no? Entonces, ¿ven? Esto no lo podría hacer directamente, esta resta o suma. Pues ahí estoy poniendo que este es positivo y este otro es negativo. Ahora, una vez más, ahí cuál es positivo y cuál es negativo, pues eso es una convención, verán, no hay positivos ni negativos necesariamente en la naturaleza escritos, ¿no? Sabemos que hay un polo y otro. Entonces, lo único que sé es que hay uno positivo y uno negativo. Entonces, eso lo represento como, ¿quieren? Más MR1 menos MR2. Donde las distancias de R1 y R2 serían las distancias de mi punto de medida al polo, uno al polo positivo y el otro al polo negativo. Pues si ven, aquí es la facilidad de trabajar con potenciales, y por eso es que en física siempre se trata de representar los campos con potenciales. Porque, además, siempre insisto, los cálculos son más fáciles. Ya van a ver que en el siguiente método, que es la electrometría, pasa lo mismo. La única diferencia es que ahí sí es fácil de medir. El potencial eléctrico, por ejemplo, es fácil de medir. Ustedes tienen un voltímetro, eso mide potencial eléctrico, ¿no? Es el potencial, el voltímetro, los voltios. En este caso, no es tan fácil medir potencial magnético de manera práctica, ¿no? No es que no se pueda hacer. Y menos todavía de un dipolo, de un monopolo, ¿verdad?
Estamos empezando con un concepto de un monopolo, algo que no existe en la naturaleza, para representar lo que sería nuestro dipolo. Entonces, otra cuestión que siempre hay que tener en cuenta cuando manipulamos ecuaciones de física, generalmente a veces tenemos expresiones que no se corresponden necesariamente con algo natural. Las manipulamos y obtenemos algo que sí es. O sea, esto no lo encontramos en la naturaleza, el monopolo, pero nos sirve para representar un dipolo. ¿Sí? Y eso pues, siempre hay que tener cuidado, porque a veces da la impresión de que todas estas expresiones matemáticas deben tener alguna representación natural, y eso no necesariamente es así, ¿no? Ahora, también ha sucedido en la historia de la física que a partir de estas representaciones teóricas, la gente ha dicho, bueno, puede ser que esto tenga una representación real, hagamos los experimentos para buscar. Pero, les vuelvo a insistir, eso va a insistir, porque seguramente se van a topar muchas veces esta idea de los monopolos y la gente que trata de buscar los monopolos magnéticos. Pues, como digo, ¿no? Por el momento no hay ninguna certeza de que teóricamente sean necesarios, ¿no? Entonces, esto sí, ¿no? Esto existe en la naturaleza, esto no. ¿No? Obviamente, toda la existencia, digamos, científica, ¿no? No podemos afirmarlo como un criterio de, de, de fe, ¿no? Es que no existe, no. Dentro de las teorías actuales, dentro de la investigación actual, no hay ninguna prueba de que puedan existir o sean necesarios esos monopolios, ¿sí? Pero pues ustedes pueden ver que habrá investigación sobre eso, ¿sí? Es uno de los temas sobre los cuales eh, se investiga bastante, ¿no? Pero, una vez más, geofísica, esto es lo que necesitamos, ¿no? Dipolo. Verán que, como digo, estas constantes las hemos metido aquí dentro de ese valor m del dipolo, que todavía no hemos dicho en qué vamos a medir, ¿no? ¿Verán? Dado las únicas unidades que hemos dado es acá, el campo magnético. Entonces, nosotros vamos a llegar, necesitamos llegar a unas ecuaciones, eh, como siempre haciendo algunas aproximaciones, ¿no? Una vez más, ¿verdad? Que es otra cuestión. En la física hay las dos cosas, ¿no? Una cosa son los planteamientos teóricos, netamente abstractos, y después, además de eso, hay las aproximaciones. Entonces, puedes pensar, ¿y cómo? Con tantos detalles, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, realmente hacemos todos esos, y luego, pues, hay que hacer experimentos para ver si todas estas postulados teóricos y las aproximaciones nos llevan a resultados que cuadren con el experimento, ¿no? Entonces, tampoco es por eso es posible solamente con ecuaciones obtener física, ¿no? Porque hay cuestiones tanto de abstractas, que solo estamos tomándolas como elementos de cálculo, y cuestiones de aproximación, que tenemos que estar seguros que funcionan haciendo los experimentos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos un dipolo, de esta manera, que tiene una longitud c, que va a ver que es importante. Y yo estoy colocado por acá. No voy a poner exactamente a la misma distancia, vamos a ver el caso general, ¿no? Por acá. Entonces aquí se me forman unos triángulos. Está esto. Y por aquí voy a pensar que estoy en la mitad de mi dipolo. Voy a trazar otro. Entonces verán que estoy haciendo mi observación. Este es el dipolo. Imagínense un yacimiento enterrado. Ese es mi dipolo. No sé si este marcador tiene todavía tinta. Creo que si me van a disculpar porque tengo que ponerle, porque el otro igual ya no tiene.
Entonces, teníamos estos. ¿No? Estoy acá en mi línea de observación. Tengo un ángulo, ¿no? Mi línea de observación la tomaría desde el centro del dipolo a mi punto de observación. Y eso obviamente me va a generar, si quieren, un ángulo que va a ser importante, que va a ser θ, ¿no? ¿Verdad? Entre la mitad de la línea y esta de acá. Y con eso voy a comenzar mis aproximaciones. La idea es que mi punto de observación va a estar muy alejado en relación al dipolo. Ahora, ¿qué quiero decir con alejado? Esta distancia de acá le voy a llamar R. ¿Sí? Entonces, para que esto funcione, R va a ser mucho mayor que C. La aproximación. No, verán que siempre estamos utilizando este tipo de aproximaciones, ¿no? Mucho mayor, más grande. Son órdenes de la precisión que nosotros vamos a obtener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto no me va a funcionar si me voy a poner a hacer mi medición. Por ejemplo, tengo un dipolo de esta extensión, me pongo a medir por aquí, ¿no? Obviamente ahí esta aproximación dipolar no va a funcionar. Estar suficientemente alejado. Con esto, obviamente, se me genera, lo importante aquí es que este dipolo tendrá un polo negativo y un polo positivo. Por lo tanto, esta distancia de acá, pues yo le voy a llamar la distancia negativa y esta distancia la distancia positiva. Y como digo ahí, necesito hacer algunas aproximaciones. Ahora, como esto está muy lejano, ¿no? Si esto está muy lejano, este ángulo de aquí, yo voy a considerarlo, ¿verdad? Que es igual al ángulo de acá, ¿verdad? Que no es el mismo, es una aproximación. ¿Para qué? Para trazar una perpendicular aquí. Vamos aquí una perpendicular. Y voy a calcular esta distancia de acá. Verán que este es un triángulo rectángulo, este es una hipotenusa, este es el ángulo θ. Este es un cateto adyacente, por lo tanto esto valdrá C por el coseno de θ. C es la distancia del dipolo, ¿no? La extensión del dipolo. Y creo que ya con eso. Entonces verán que yo aquí lo que he hecho igual es una proyección de mi distancia positiva a mi distancia negativa. ¿Eh? Distancia positiva, la distancia negativa. Entonces, yo puedo escribir que de negativa menos la distancia positiva, todo esto menos esto es esto de acá. En la aproximación en la que estoy trabajando, verán que esto nunca es igual, ¿no? Porque aquí esto, al trasladarle acá, no va a ser exactamente aquí, pero es que estoy utilizando esta condición. Estoy a un punto muy lejano. Entonces, esto sería igual a la distancia C coseno de θ. Y por lo tanto, puedo plantearme qué cosa, que mi potencial magnético es el dipolo M sobre su distancia, en este caso, la distancia positiva, menos el dipolo negativo, pues la distancia negativa. Esto que me lleva, voy a sacar factor común M, me queda de positivo, de negativo, y aquí me va a quedar negativo menos de positivo. Estoy aplicando a la definición de potencial de un dipolo, estoy aplicándole a este caso específico, ¿no? Lo estoy haciendo con un ángulo de observación. Y bueno, esta distancia es C coseno, entonces me queda M por C por el coseno de ángulo de observación. Y aquí este producto, ¿no? De positivo es similar
de negativo y esto, bueno, estoy haciendo la aproximación, ¿no? Que de positivo tiene la distancia de R y también la de negativo, por lo tanto me queda R por R, R cuadrado. Entonces el potencial de un dipolo yo lo puedo aproximar de esta manera. Bueno, y esa es casi toda la aproximación que necesito, ¿no? Entonces no se olvidará nada más, ¿no? M es este valor del dipolo, que vamos a ver en qué lo medimos. C es la longitud del dipolo, es importante eso. El ángulo de observación y R la distancia del dipolo a mi punto de observación. Como generalmente nosotros vamos a estar, o el campo magnético que se genera siempre va a tener una forma esférica, ¿no? La idea es encontrar el campo magnético en coordenadas ¿sí? Que en este caso sería como una esfera recortada, ¿no? Es decir, tenemos simplemente el ángulo ¿sí ve? Y esta distancia radial. Entonces, para eso, pues sabemos que mi campo magnético, la componente radial, ¿sí? Va a ser, ahí voy a dar un poco estas coordenadas de la transformación de coordenadas, o digamos en este caso sería el gradiente, si ustedes quieren, gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? Pues, obviamente ahí falta una coordenada adicional, sería la coordenada que es perpendicular a la de acá, pero en este caso no nos interesa, nos interesa la coordenada radial y esta coordenada azimutal con el ángulo teta. Entonces, la fórmula del gradiente, podemos ver que yo puedo encontrar, hay un negativo aquí, ¿no? De la fórmula del gradiente. Yo tengo que hacer esta derivada, ¿no? Derivar esto parcialmente respecto a él. Entonces, el componente radial, todo esto es una constante, ¿no? ¿Verdad? MC coseno teta es una constante. ¿Y qué tengo que derivar? Pues tengo que derivar R a la menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 2, R a la menos 2 menos 1, R a la 3. Y ya tengo mi componente radial. Entonces, igual aquí van a ver que lo que nos interesa es esta dependencia entre R al cubo, la componente radial. ¿Sí? Este menos 2, una igual, pues podemos introducir dentro de, eh, luego, dentro de la constante m que tenemos acá, ¿no? ¿Verdad? Como son números, como todavía no hemos definido por sí solo m, todos son estos números, pero que había otras constantes, siempre las podemos volver a introducir a ese m de ahí, ¿no? Lo que nos interesa es obviamente es este valor de C, que no hay que perder de vista, la longitud del dipolo. Y básicamente esta componente es la que más nos interesa a nivel del magnetismo, ¿no? De la magnetometría. Porque las otras componentes, la otra que también la podemos obtener, simplemente tenemos que derivar esto respecto a teta, para obtener la componente azimutal. Creo que no hace falta por el momento. Entonces, simplemente nos va a quedar, ¿qué cosa? Este constante, constante, constante. Y tengo que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. También en la componente azimutal hay un 1 sobre R acá. Nos va a quedar igual la dependencia de R al cubo. Pero en sí, esta es la que más nos interesa, ¿no? Nos interesa cuánto nos hemos alejado del dipolo para poder hacer nuestra medida, ¿no?
Entonces, como les digo, no pierdan de vista esta forma. Obviamente el ángulo, en función del ángulo, si yo mido directamente con un ángulo totalmente tangencial, el ángulo va a ser 0. El coseno de 0 va a ser 1, ¿no? Entonces me va a quedar 2mc sobre r al cubo. Si el ángulo es 0, si estoy viendo desde acá. Si estoy viendo totalmente perpendicular, ¿sí ven? Que la componente va a ser, el ángulo va a ser 90 grados, ¿no? Va a ser el coseno de 90, ¿no? Y así sucesivamente de acuerdo a este ángulo que tenga yo acá, ¿no? En realidad este ángulo podría variar entre 0 y 180, ¿no? De todas maneras, ya vamos a ver que generalmente esta variación con el coseno no nos va a dar mucha información, porque recuerden que la distancia es, es bastante grande a la que estamos nosotros haciendo esta medición. Esa es la aproximación fundamental. Lo que más nos interesa es ver la dependencia de m, c y r al cubo, ¿no? Que es lo que me va a dar verdaderamente el valor del dipolo que voy a definir dependiendo de las diversas características. Entonces aquí, a partir de este valor del potencial y luego del campo magnético radial, yo ya puedo pasar a dos posibilidades, ¿cierto? La una es ya determinar las anomalías magnéticas, ¿eh? Es decir, cómo una estructura de cierta forma genera una anomalía y cómo detecto eso en mi magnetómetro. Y la otra es pasar al campo magnético terrestre. Entonces, igual que sucedía en el campo gravitatorio, que me permitía definir el geoide, también existe aquí la importancia de determinar bien el campo magnético terrestre de origen, porque es el punto de partida sobre el cual yo voy a medir las anomalías. Entonces, eso sucede tanto en el campo gravitatorio como en el campo magnético. En el campo eléctrico vamos a ver que eso no hace falta, porque no existe una corriente eléctrica terrestre, ¿no? Existen corrientes eléctricas en varias partes de la Tierra, generadas por varios fenómenos, pero no es algo permanente, ¿no? No es como el campo magnético, que es algo permanente, y como el campo gravitatorio, ¿no? Entonces necesitamos empezar siempre de la base de ahí. Entonces aquí vamos a empezar primero por el campo magnético terrestre, que será lo que dará origen al deber que nos plantearemos para mañana. Sobre cálculos que generalmente igual, ¿no? Ya no es que se hacen actualmente, ¿no? Es cuando más se utilizaba una brújula para determinar estos diversos tipos de campos. Pero que de todas maneras sí es importante porque igual nos van a dar idea de las magnitudes y de las diversas componentes que vamos a tener que encontrar el momento en que utilicemos el magnetómetro en el terreno. Entonces, vamos a utilizar este concepto, ¿verdad? Para el campo magnético terrestre. Ahora, obviamente, en el campo magnético terrestre, la primera advertencia es que no hay un dipolo, ¿no? No hay una barra magnética ahí. Creo que tienen una primera idea ustedes, ya como estudiantes de geociencias, de dónde viene el campo magnético terrestre. Es un proceso muy interesante, que son las ecuaciones del geodínamo, es decir, cómo el núcleo líquido, al moverse y al rotar, genera un campo magnético, ¿no? Ahí igual existen todavía cuestiones que no se han acabado de resolver respecto a las componentes que pueda tener ese campo magnético. Algo hablamos en geodinámica, si recuerdan en quinto semestre, hemos dicho que uno de los problemas del modelo de geodínamo es que predice más polos y en realidad solo observamos dos. Entonces, ese proceso del geodínamo es algo que igual se desarrolla con bastante, eh, hay mucha investigación en ese punto, ¿no? Eh, para completar eso, entonces también les pondré dentro de los recursos, seguramente hay un video, me parece muy interesante, eh, que si bien es un video divulgativo, eh, sí presenta bastante profundidad para mostrar un poco dónde está la investigación del campo magnético
terrestre actualmente, ¿no? Y cuáles son los problemas que todavía no hemos logrado resolver. Entonces, eso advertir porque obviamente lo que vamos nosotros es a simplificar el problema. Nos vamos a olvidar de la magnetohidrodinámica y vamos a pensar que hay un dipolo ahí en la Tierra, no en el núcleo, ¿no? Sino que la Tierra tiene un dipolo. Ya van a ver que es lo podemos representar como un dipolo que corresponde al radio de la Tierra. Pero insistir, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que hay una barra magnética ahí dentro de la Tierra, ¿no? Es una representación, obviamente, del campo magnético terrestre. Entonces, para el campo magnético terrestre, hay que pensar que nosotros estamos, además de una aproximación, en una esfera. Entonces, si nos ponemos aquí, exageradamente, y nos ponemos con una brújula en este punto, si los polos están por acá, verán que estamos viendo esto, ¿no? Está aquí el positivo, acá está el negativo, ¿no? Estamos parados justo acá. Bueno, no nos pongamos justo en el ecuador, vamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra brújula? La brújula va a tener una desviación, ¿sí? Que trate de llevarle hacia alinearse con el campo magnético terrestre. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Ustedes se imaginan. Ocasiona primero una rotación, que sería la componente en teta, pero también tienen que pensar que el polo siempre está bajo el horizonte, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que mi brújula se incline. Entonces, en realidad hay dos componentes del campo magnético cuando yo mido con la brújula. Hay una componente azimutal que tiende a alinearse, sentido norte-sur, pero hay otra componente que también va a empujar la brújula hacia abajo, porque tengan en cuenta que el polo siempre está bajo el horizonte. Ahora, generalmente esa componente a nivel básico no le hacemos mucho caso, es decir, si tenemos una brújula para orientarnos. Lo que nos interesa es que marque norte-sur, ¿no? Pero la otra componente, la de inclinación, esa es la componente de declinación que se llama, la que nos da norte-sur, la común y corriente que aparece en cualquier brújula de juguete. Pero hay otra componente que es la componente de inclinación, ¿no? Que en este caso sí nos va a interesar. En el caso de la magnetometría sí es importante también determinar. Entonces, esas dos componentes tienen el campo magnético terrestre y la podemos representar como sigue, ¿no? Vamos a pensar que esta es la superficie terrestre y nosotros tenemos nuestro campo magnético, va a salir algo como este, ¿no? Dos componentes. Pues vamos a proyectar esto hacia el plano horizontal. Me va a quedar una componente que es la componente que lo voy a llamar H, horizontal. Y obviamente, si lo proyecto el campo B, ¿verdad? Campo B, lo proyecto en la componente Z, la componente vertical hacia abajo, también va a tener una componente que le voy a llamar Z. Ahora, esta horizontal, luego yo la puedo descomponer en una componente hacia el este, una componente hacia el norte, ¿no? Pero eso, vamos a ver que aquí no nos interesa, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, en esta representación, esto sería el norte, esto sería el este, estamos en el plano, así ven, ¿no? Nuestra brújula, no solamente que, digamos, nuestro campo magnético, no solamente que tiene una componente que señala hacia la parte del norte, sino que también hay una componente hacia abajo. Y aquí se generan unos dos ángulos. Entonces, este ángulo va a llamar D, que es la declinación, pero también hay este ángulo entre la componente horizontal y el campo verdadero, que le voy a llamar I. Entonces, bueno, tengo
la declinación y la inclinación. Entonces, esto obviamente hacia dónde me está apuntando mi campo. Esto no me está apuntando hacia el norte real, ¿no? Es otra cosa que hay que entender. Esto me está apuntando hacia el polo norte magnético, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? Hay un ángulo entre el polo norte magnético y el norte verdadero, que le llamamos la declinación. Pero además de eso, hay esta componente de inclinación que también es importante. Van a ver en los cálculos, ¿no? Entonces, primera aclaración es que es importante de nuestra experiencia común que tenemos con el magnetismo a lo que ya necesitamos aquí para, para hacer unas medidas más ya en la geofísica. Pues en realidad al final son estas componentes H, Z, que son las componentes del campo magnético, las que necesitamos nosotros determinar en el lugar en el que nos encontremos. Como les digo, esto generalmente se hace, eh, ya se hace muchas veces de manera automática, a partir de las ecuaciones que yo les voy a dar. Pero como siempre, para familiarizarnos, necesitamos una primera idea de esas ecuaciones. Ahora, para las ecuaciones es algo muy parecido a lo que pasaba en geodinámica. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de... a ver, hablamos de esta parte con ustedes, como a veces los cursos no son tan exactamente, no son exactamente los mismos. Creo que no hablamos mucho de las coordenadas esféricas, ¿no? De los triángulos esféricos. Porque van a ver que el problema en sí del magnetismo terrestre pues es resolver un triángulo, unos triángulos esféricos con trigonometría esférica. Que yo sé que ustedes no han practicado mucho, generalmente manejan muy bien la geometría, la trigonometría plana, pero bueno, las ecuaciones de la trigonometría esférica son bastante similares, ¿no? Y es de ahí donde vamos a obtener las ecuaciones que les voy a mostrar y que son las que les voy a pedir que utilice en el ejercicio del día de mañana, ¿no? Eh, Antes de olvidarme, por si acaso, entre los varios textos que vamos utilizando, pues yo les he mostrado algunos, digo, todos los que hemos estado utilizando, todos los que hemos utilizado, los tenemos en versión de la biblioteca nuestra de la universidad, ¿no? Obviamente algunos los tengo aquí, ¿no? Otros pues no están a disposición. Pero sí es importante mostrarles, sobre todo porque se me voy a olvidar, el ejercicio de dónde lo vamos a tener y dónde está esta parte que voy a mencionarles. Entonces, entre los diversos textos que podemos explorar está este, Problemas resueltos de geofísica, que es uno de los pocos que tenemos directamente en español, ¿no? Entonces, aquí hay algunas técnicas, obviamente no es un libro tanto para prospección, que es lo que más nos interesa a nosotros en este curso, pero los temas básicos, como el campo magnético terrestre, pues están aquí, ¿no? Entonces, ven, es de autores españoles, ¿no? Buffon, Pro y Díaz. Así que, por si acaso, pues, esta parte de las ecuaciones las he tomado de este libro de acá, ¿no? Siempre es bueno mostrarles, al menos los que, por la razón de los préstamos, aunque no, este sí es mío, ¿no? Y este sí es, este no es de la biblioteca, pero también está, por si acaso. Entonces, por eso lo tenía por acá.
Así que la idea del ejercicio que les voy a proponer, como siempre, de refuerzo a estos cálculos que vamos haciendo aquí en la clase, es revisar las componentes del campo magnético terrestre. Digo, la idea de esto es que existe un triángulo esférico, entonces yo creo que vale la pena, después de esta primera explicación de la declinación de las componentes, verán, ¿no? De la componente H, Z, y obviamente de la componente B. Mejor hago más espacio porque vamos a crear un triángulo esférico, y de la siguiente manera. Entonces, este vértice de acá es el polo norte geográfico, es el polo verdadero. Este sería el polo norte magnético. Y este, perdón, esto no está, la visión sería así, ¿no? Y este punto sería mi punto P de observación. Si yo estoy observando acá, tengo estos dos polos de acá. Aquí obviamente se me forman algunos ángulos, por ejemplo. Este sería mi ángulo de declinación, recuerden, ¿no? Entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico. Y los otros ángulos yo los puedo relacionar con la latitud, ¿no? Por ejemplo, este y este de acá, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es la latitud menos la latitud magnética, que vamos a ver. Y este sería 180 grados menos la latitud. Para seguir la notación del libro, por si acaso, ¿no? Vamos a utilizar ese asterisco para las coordenadas magnéticas. Entonces, todo el problema de nuestras transformaciones se reduce a resolver este triángulo aplicando los teoremas del seno y del coseno, ¿no? Ahora, ¿qué tantas componentes necesitamos? Pues la idea aquí es calcular las componentes del campo magnético terrestre, tanto la componente horizontal como la componente vertical, que siempre es hacia abajo. Y para eso, en la resolución del triángulo, aplicando los teoremas del seno y el coseno, vamos a tener qué cosa. No, aquí perdón, si estaba bien. Vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿no? Este es LB, entonces este sí es el asterisco, obviamente vamos a explicar qué significa cada uno. Tengo las coordenadas geomagnéticas, que serían, con este asterisco le voy a mostrar, ¿no? Las geomagnéticas. La latitud magnética y la longitud magnética. Luego tengo las coordenadas geográficas, las usuales. Pues esas las voy a representar simplemente como pi y lambda. Y además necesito las coordenadas del polo norte magnético, ¿no? El polo norte magnético. Porque sabemos que el polo norte magnético no coincide con el geográfico. Entonces, siempre, de hecho, es otro proceso que es detectar las variaciones del polo norte, etcétera, etcétera. Tenemos el detalle de entrar todos esos detalles acá, pero entendemos que ¿sí? Ustedes como ya estudiantes de geociencias tienen alguna idea de todos estos procesos que van ocurriendo a nivel global, ¿no? Como por ejemplo el movimiento del polo norte magnético, entonces nunca está en un sitio, tiene unas coordenadas que son, vamos a representarles por phi b y lambda b. Por eso acá apareció esta lambda b, ¿no? La longitud del polo norte magnético.
Y vamos a ver que más o menos es eso todo lo que necesitamos, porque para resolver el triángulo ese vamos a tener las siguientes ecuaciones. Entonces, el seno de la latitud magnética, de mi coordenada geomagnética. Aquí obviamente, ¿cuál es la idea? ¿No? La idea es que yo generalmente lo que voy a medir con mi brújula, o sea, tanto la de inclinación como la declinación, son las coordenadas geomagnéticas. Entonces yo puedo preguntarme cuáles son las coordenadas geográficas. Eso es el trabajo que se hacía antes cuando se navegaba con la brújula, ¿no? Que hace la gente que todavía, sobre todo, navegación, ¿no? Las coordenadas que se miden con la brújula, puedo pasarlas a mis posiciones geográficas verdaderas. Obviamente tengo que conocer qué cosa. Esto, ¿no? Por eso es un dato que generalmente siempre hay una institución que se encarga de siempre actualizar este valor, ¿no? Porque los cálculos que se hacen. Ahora, obviamente, con la técnica GPS ya no es tan usado eso, ¿no? Pero pues todavía hay esta utilización. Al contrario, nosotros, ¿qué es lo que vamos a querer? Lo que vamos a querer nosotros es, en la práctica, que sabemos nosotros de entrada el sitio donde estamos trabajando. Por ejemplo, Atacapi, ¿no? Sabemos sus latitud verdaderas, queremos calcular sus coordenadas geomagnéticas. Porque a partir de esas van a ver, están definidas las componentes del campo magnético terrestre a través de la componente horizontal y la vertical. Entonces, vamos a ir a esa aplicación si ustedes quieren. Entonces, esto va a ser igual. Seno de phi b, seno de phi, más coseno de phi b, coseno de phi, coseno de lambda menos lambda b. Les insisto, esta es, de hecho, la aplicación del teorema del coseno a ese triángulo esférico, ¿no? El teorema del coseno. Con eso voy a tener la coordenada de latitud magnética. Y ahora necesito la coordenada de longitud magnética. Esta viene en cambio del teorema del seno. Va a quedar seno de lambda menos lambda b por coseno de phi, coseno. De todas maneras, voy a revisar bien porque a partir de estas ecuaciones voy a pedir que hagan el deber. Entonces, seno, coseno, seno, coseno, de todas maneras que se vea claramente. Entonces, con esto que voy a tener, una vez más, me van a dar las coordenadas geográficas phi y lambda, las coordenadas geográficas del polo norte, phi b, lambda b, y voy a poder despejar las coordenadas magnéticas phi prima, lambda prima. ¿Vamos de acuerdo, verdad? Es parte del trabajo que van a hacer en el deber, ¿no? A través de estas ecuaciones. De ahí, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es definir el dipolo terrestre. Entonces, necesito mi dipolo terrestre. Este dipolo se define como un B0, un campo magnético generado por un dipolo, Cm sobre A cubo. Entonces verán, ¿no? A cubo es la distancia de R cuadrado, el C, vamos a ver. Y el M, obviamente, es el valor del dipolo, ¿no?
Entonces, hay algunos datos que vale la pena ponerlos ahí. Por ejemplo, eh, debería pensar ahí qué vale, qué voy a reemplazar cada uno de estos, ¿sí ven? El C, recuerden que era una constante donde había introducido las otras constantes, ¿sí? Entre ellas todos esos mu sub 0, mu sub r, 4pi, luego había un 2 que también se introdujo ahí, y luego también había esa longitud del dipolo, ¿cierto? ¿Qué más necesito ahí? La idea ahí es que yo voy a, entonces necesito este valor, determinarlo, este valor, y obviamente también el valor del monopolo n. ¿Sí? ¿Y este valor A cuál será? Bueno, este valor A se supone que estoy haciendo mi medición. Recuerden, esta era la distancia al cubo, es la distancia a la que estoy haciendo mi medición, pues sería el radio promedio de la Tierra, ¿no? Lo único que tienen que tener cuidado es que generalmente, tal como hicimos en el ejercicio de gravimetría, este radio se lo da en kilómetros, ¿no? Pero obviamente tenemos que eh, transformarlo a metros. ¿Por qué? Porque estas constantes seguramente van a estar en el sistema internacional. Y el sistema internacional utiliza metros en lugar de kilómetros. Entonces, estamos seguros sobre eso, ¿verdad? Porque, déjenme de todas maneras revisar el ejercicio porque sí, siempre es bueno ahorita que tenemos todavía tiempo, ver si es que no hay, o no estoy pasando algo del ejercicio que después pueda, para que sea más fácil de resolver, ¿no? Para mañana. Sí, entonces aquí hay varias posibilidades sobre qué podemos hacer para este ejercicio. Entonces, tal como se los quiero plantear ahorita, sí, les va a dar de una vez estos valores, ¿no? Sí, bien. Para también tener una idea de cuáles son las unidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar esto de acá, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo este juego de coordenadas, por favor, verán que estas ecuaciones tienen que estar claras para que las puedan utilizar, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, ¿verdad? ¿No? Por el momento, pues tenemos esto de acá, y ahora necesito calcular esto de acá. Bueno, no lo voy a borrar todavía, vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo necesito esas constantes de ahí, ¿no? La constante m, que es el dipolo, que vamos a ver en qué se mide, voy a tener 8.10 a la 22 amperio metro cuadrado. Entonces aquí igual dependiendo del sistema en el que esté trabajando, puede darme estos valores en varias constantes. Lo importante es que yo me dé cuenta que estén en el sistema internacional. Entonces amperio metro cuadrado es el valor del dipolo. El valor de la constante C, en cambio, es 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Vamos a comprobar para. ¿Sí? Hendrios sobre metro. Entonces, Hendrio es la unidad de la inducción magnética del sistema internacional. Está en el sistema internacional. Bueno, puedo dar en otras unidades para pedir que haga una transformación, pero eso no nos interesa. Entonces, la que sí obviamente van a tener que transformar para que funcione esto es el radio de la Tierra, ¿no? El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Obviamente es un radio estándar, ¿no? A la aproximación que nosotros necesitamos.
Entonces, ¿estamos claros, Iván, sobre estos valores? De todas maneras, por si acaso, que revisar, siempre vale la pena, igual todavía tenemos tiempo para ver si estamos. Sí, 7.5 por 10. Ah, no, perdón, ese es el dipolo magnético, no, perdón. Porque aquí hay varias maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, a veces les pueden dar estas constantes por separado o a veces como un solo producto. Eso ya depende de los sistemas. Porque igual, como son constantes respecto a la Tierra, aquí puedo dar C y M o todo esto como un producto, dependiendo de los ejercicios, del texto. Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? En el caso nuestro, pues yo les doy el caso más básico que sería separado, es decir, 8 por 10 a la 22, ¿correcto? 10 a la menos 7. Y el radio de la Tierra a 6.370 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿No? Entonces, con eso calcularé B0. ¿En qué unidades me tiene que dar B0? Verán que las unidades también son importantes. ¿En qué unidades? Verán, pues, tienen que cambiar esto a metros. Es una opción simple, pero hay que hacerlo. Esto me va a dar en teslas. De hecho, una primera comprobación para ver si están haciendo bien, ¿cuál sería? Recuerden, este orden del campo magnético tiene que estar en el orden de los nanoteslas, para que tenga una. No va a salir exactamente un nanotesla, pero en el orden de los nanoteslas para estar de acuerdo que hemos hecho bien los reemplazos, las transformaciones. ¿Está claro hasta ahí? Porque una vez que ya tenemos esto, pues entonces yo puedo expresar las coordenadas, que al final es lo que necesito, o sea, para iniciar mi medición magnética, mi prospección magnética, lo que necesito es el valor del campo magnético terrestre. Pero una vez más, no me sirve solo la componente horizontal, necesito también la componente vertical. Y para eso, pues, las ecuaciones que voy a necesitar no son complicadas. Me dice que la componente vertical del campo magnético va a ser igual a 2 de 0 por el seno de la latitud magnética que puedo tener de acá. Y la componente horizontal va a ser igual a B0 por el coseno de la latitud magnética. Y bueno, a partir de eso yo puedo, por ejemplo, obtener puedo obtener la declinación, el ángulo de declinación. Puedo obtener la inclinación también. Puedo obtener con eso las componentes norte-sur del campo magnético y la componente este-oeste. Sí, puedo ir detallando varias cuestiones más acerca del campo magnético terrestre. Pero por el momento, y para que no haya más complicaciones, porque sé que al final son nuevas unidades, tal vez nuevas ecuaciones, entonces con eso es suficiente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de hecho, ustedes ven que no aparece, no vamos a necesitar para estas componentes del campo, no necesitamos la longitud magnética. Una vez más, todo depende de la latitud, ¿sí? Para estas componentes Z y H, que son las que verdaderamente vamos a necesitar. Entonces, como les digo, la idea es eso, ¿no? Empezamos determinando estas componentes de acá, ¿no? Antes de iniciar cualquier proceso de medición geomagnético y luego a partir de esto, pues, vamos a medir las anomalías, que es lo que se van a presentar. Entonces, el siguiente punto sería pasar a ver esas anomalías, cómo se representan, que no nos va igual a llevar demasiado tiempo. Pero en este caso yo prefiero que primero hagan este ejercicio, ¿no? Para que se familiaricen un poco con las unidades, con los valores, con los órdenes de magnitud, verán, ¿no?
Pues igual, ¿no? Acá Z y H son componentes del campo, van a tener unidades de teslas. Y generalmente lo que se va a pedir es que sean representados en nanoteslas, ¿no? Porque si ponemos en teslas va a ser un número minúsculo, entonces en nanoteslas para que sea algo más fácil de leer, ¿no? Entonces, este sería, como les digo, las ecuaciones de base para el ejercicio. Obviamente, para el ejercicio que falta, pues falta darle la componente, la latitud, longitud del sitio donde queremos y la latitud, longitud del campo magnético, del polo norte magnético terrestre, ¿cierto? Entonces, espero que estén claros cuáles son cada una de estas ecuaciones. Y más bien, una vez que hagan este ejercicio mañana, puedan luego, el día viernes, en la clase del viernes, veremos ya un poco las anomalías. Seguramente les mostraré un poco cómo se ve en el software, al menos una vez más, ¿no? Cómo se ve en el software el resultado. Y pues ya de una vez empezaremos ya lo que sería nuestra, lo que sería la parte electrometría de los métodos eléctricos, ¿no? Para ya ir terminando. Recuerden que nos queda un poco menos de una semana. Tenemos que planificar un examen también, un examen final, ¿no? Seguramente el examen final estará planificado para el viernes de la siguiente semana, ¿no? Ahora, ¿sobre qué podemos hacer ese examen? Yo ahí les propongo que podemos hacerlo directamente más práctico, más que poner ecuaciones, aunque podríamos ponerlas. Por ejemplo, para que no vamos cambiando, ¿no? Un ejercicio como estos yo les puse de examen de segundo bimestre el semestre anterior, pero por eso siempre podemos ir variando, ¿no? Entonces, haremos unos ejercicios más, ¿no? Seguramente el ejercicio del día martes o jueves de la siguiente semana, vamos a ver, lo consideraremos como el examen del segundo bimestre, ¿sí? Y a partir de eso, pues, tendremos el examen final que, como les digo, vamos a ver si lo hacemos como un ejercicio práctico a través del software que ya hemos estado utilizando, del software de sísmica, ¿no? Para pues, reforzar un poco, y creo que podemos hacerlo sobre todo sobre la parte de tomografía, pero esas cuestiones todavía están por decidirse, ¿no? En función de cuánto avancemos, porque también esas decisiones son en función de lo fácil o difícil que resulten estos detalles, ¿no? Por eso hay que irlo bien. Pero más o menos para que tengan una idea, verán que es un curso apenas. Profe, Vamos el, terminando. profe, el método eléctrico, el que nos va a enseñar usted, ¿tiene relación con el del seminario especializado? Eso están viendo con Natalie. O sea, lo van a dar a uno, creo que es en el siguiente módulo o en el tercero, no estoy seguro, Sí, claro, pero porque lo van a... Natalie ella es experta en ese método. Pues claro, la idea es que yo les voy a dar una idea muy básica y con Natalie pueden extenderse mucho más, ¿no? Es la idea de esos seminarios, justamente. Ya, porque también el otro era con el profesor Ronnie, Sí, pero es lo de otra cosa. Ronnie era de AutoCAD, me parece, ¿no? Sí. Pero sí, justamente Natalie, eh, ella hizo su tesis doctoral en métodos eléctricos, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, no les cuento, ¿no? Es un aparato que nosotros hemos estado tratando de adquirir, pero bueno, todavía no hay mucho presupuesto para nuestra carrera, por lo menos. No hay que perder el ánimo respecto a eso. Pero sí, es más o menos eso, ¿no? Esto del método magnético, como les digo, complementaremos el viernes, empezaremos a ver algo del método eléctrico. De ahí nos quedaría una pequeña parte del método electromagnético y a la siguiente semana ya lo utilizaríamos para preparar el examen final, ¿no? Que también tiene un peso, recuerden, importante, ¿no? Que es el 30% de la nota, entonces sí tiene que ser un poco más detallado. Pero eso lo hablaremos la siguiente semana. Entonces, igual mañana les subiré el ejercicio. Ahora, de todas maneras, por si acaso, puede ser, sí, creo que el ejercicio les voy a subir hoy mismo porque mañana tenemos que hacer una pequeña salida de campo por aquí cerca, pero igual es salida de campo. Entonces,
esto con los profesores, ¿no? Y con algunos tesistas, que como les digo, son los que están todavía autorizados, aunque ya, como les digo, hubo ese problema, ¿no? De que ya están otra vez cerradas de estos procesos de hacer salidas de campo, pero bueno, esto ya estaba planificado desde antes, entonces. Es igual en relación a los compañeros que van a continuar la tesis, ¿no? Ya habíamos hablado algo de eso. Entonces, como yo tengo que hacer salida de campo, generalmente yo trato de subirles el ejercicio en la mañana, pero puede ser que no alcancen. Entonces, que seguramente puede ser que, sí, yo creo que sí, para asegurarles, que subiré el ejercicio hoy mismo en la tarde, ¿no? Pero, una vez más, la idea, traten de revisar un poco más el video antes. Mañana tendrán todo el día igual para hacer el ejercicio, pero les advierto que les voy a subir hoy mismo por esta cuestión que mañana en la mañana tenemos que ir al campo. Y sí, está planificado solo la mitad del día, pero como siempre saben, puede ser que es más tiempo. Entonces, por si acaso. Eso, entonces, si no hay alguna otra inquietud, ¿no? Entonces quedamos hasta mañana. Bueno, siempre el video saben que eso sí tarda un rato en subir, ¿no? Porque se acaba de grabar, se descarga, luego hay que subir otra vez a YouTube. Sería interesante que esto como es de YouTube mismo, es el mismo, es Google, debería haber una posibilidad de grabarlo directamente para YouTube. No, o sea, primero hay que descargarlo a la máquina personal, luego subirlo a YouTube, que se demora mucho más. Bueno, por si acaso, ¿no? Entonces no es automático eso, pero el ejercicio sí les voy a poner de una vez, ¿no? Para que si mañana no, de todas maneras les voy a poner disponible desde mañana, porque si no van a tratar de hacer tal vez ahora mismo y necesito que primero revisen un poco de esto. Eso, entonces, si no hay nada más, entonces, verán, por cierto, por último, verán que les envié otra vez las calificaciones, sobre todo a los compañeros que habían hecho estas entregas atrasadas, ¿no? Por si acaso. Los que no, pues bueno, eso no te ya sabían, ¿no? Pero envía a todos otra vez. Listo, entonces nos vemos el viernes. No hay más. Perdón, voy a cerrar la grabación porque si no se queda grabando esto. Entonces, primero detener.